Alabado sea el Señor. Capítulo 3 de Mateo. Vamos al Evangelio según San Mateo, primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 3. Vamos a leer desde el 1 hasta el 12, tal cual aparece en la pantalla para aquellos que no tienen Biblia, o leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham aún de esas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Alabado sea Jesús. Padre, gracias te doy por esta escuela dominical, nuestra última escuela dominical, la última del presente año. Gracias porque nos has sustentado, has extendido tu diestra, guardándonos, librándonos, preparándonos, ayudándonos, asistiéndonos en toda debilidad, en todo ataque, en toda artimaña, en toda necesidad. Gracias por esta última escuela dominical. Alabado sea Jesús. Vamos a iniciar el culto haciendo una pequeña introducción. Y para ello vamos a acudir a la cita de Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. El nombre que se emplea allí en Malaquías es Jehová. Y cuando estemos leyendo la palabra y encontremos el nombre Jehová, sépase o recuérdese que ese nombre es énfasis en lo inmutable de Dios, el Dios de pactos, el que guarda los mandamientos del Señor y se atiene a su misericordia. Ese es protegido por Jehová. Así que el nombre Jehová es recordatorio enfático de que Dios cumple y guarda su pacto con aquellos que guardan sus mandamientos y aman su misericordia. Vamos a Éxodo 6:3. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Así que el nombre que en el pacto Dios dio a Israel es Jehová. Ahora bien, el pacto de Dios con Jacob. Vamos a Génesis 28:13. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Génesis 35:12 dice: la tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Alabado sea el Dios todopoderoso. Jehová es pues el nombre de Dios, con el énfasis puesto en que Él es Dios de pactos, que cumple su pacto con aquellos que le temen, con aquellos que le sirven, con aquellos que aman su misericordia, con aquellos que guardan sus mandamientos. Gracias, Señor. Ahora me vuelvo
a la cita de Malaquías 3:6. Allá hay una advertencia que dice Jehová, yo soy Jehová Dios, que no cambio. El grave error de Israel, el grave error de la iglesia contemporánea es creer, inferir o concluir que Dios ha cambiado de lo que fue y de lo que es, sencillamente porque aún no ha ejecutado sus juicios sobre el mundo impío, sobre los inicuos, sobre los perversos. O sea, yo no puedo vivir la vida diciendo, pero hasta ahora el Señor, mis ojos han contemplado 0 juicios. Y resulta que en este año el Señor ha hecho un pequeño alto en el camino y hay juicios ejecutados sobre la tierra, sobre el hombre perverso, sobre el hombre de pecado, sobre el hombre que no se arrepiente, sobre el hombre que vive de espaldas al Señor. Y también ha llamado la atención sobre la iglesia, su pueblo, su iglesia. ¿Qué dice Romanos 11:29? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, la misericordia de Dios para Israel, que es un pacto de amor, es innegable, innegable. Dios los perdona, pero también Dios los castiga. Deberíamos releer el capítulo 12 de Hebreos, en donde el Señor habla a la iglesia acerca de su trato con todo aquel que recibe por hijo. Alabados al Señor. Así es que la inmutabilidad de Dios, el hecho de que Él no cambia, ese es el ancla nuestro, el ancla de la esperanza de la iglesia. La iglesia reposa, la iglesia descansa. Tú y yo descansamos sobre un gran hecho. Dios es inmutable, Él no cambia. Esa es el ancla de la esperanza de cada uno de los creyentes que formamos el cuerpo místico del Señor. En el libro de Santiago, alabados Señor, 1:17, que dice la palabra: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que en cuanto a Israel se refiere, Romanos 11:29, el Señor hizo una promesa y el llamamiento a salvación al pueblo de Israel, Él no lo va a quebrantar. Y leemos la palabra y escuchamos testimonios, y el pacto del Señor no es para todo el mundo, sino para todo aquel que guarda sus mandamientos y se agarra de la misericordia del Señor. A Él es extendida la mano del Señor. A ese que guarda el pacto de Jehová, que guarda sus mandamientos, que anhela mirar, meditar en la ley de Dios, a Él es guardado el pacto. Y no todo el grueso de Israel guardó el pacto del Señor, sino todo aquel, ese pequeño gran remanente que siempre ha habido de generación en generación. En la iglesia ocurre igual. No todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Si no me cree, lea el 7:21. Capítulo 7 de Mateo, el 21. Allí dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que no es el querer, es el saber, el conocer, el experimentar y el obrar de conformidad con la fe que nosotros hemos manifestado. Es el hacer. Es el hacer. No es bla, bla, bla. No son palabritas, no son deseos humanos. No es mi pensar, no es mi sentir adánico, sino es la palabra del Señor. Gracias, Padre. Voy a Hebreos 6, del 13 al 18. Por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para la confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuáles son esas 2 cosas? Su promesa
Y el hecho de que él mismo, no hallando a nadie más alto que él para jurar, juró por sí mismo. Es decir, la promesa hecha y el juramento que él hizo, dos cosas absolutamente inmutables. Dios no cambia, el Señor no cambia. El llamamiento, el don de la salvación es irrevocable. Pero cuando el hombre peca, evidentemente allí el hombre rompe, quebranta la ley de Dios, y para él ya no es la bendición del Señor, porque quebrantó el pacto, La misericordia de Jehová es para aquel que guarda su mandamiento. Alabado sea el Señor. Aleluya. Pues habiendo dicho estas pequeñas cosas, prosigamos al blanco entonces. Vamos al punto número 1 de este mensaje. El pregonero. El pregonero. Tenemos dos palabras proféticas. El pregonero predicho. Estamos hablando de Isaías 40 del 3 al 5. Vamos a leerlo. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Siglo XVIII antes de Cristo. Palabra dada a Israel a través del profeta Isaías, el pregonero predicho. Apunta a la persona del Bautista, Juan el Bautista. Alabados al Señor. Pregonero predicho, 2 siglos después, es decir, siglo VI antes de Cristo, y aparece en Daniel. Vamos a leer Daniel 9 del 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hemos dado palabra, hemos enseñado, hemos compartido la enseñanza de esta palabra profética en Daniel 9 del 24 al 27. La profecía de Daniel de las 70 semanas. El asunto es breve. En el capítulo 9 hay 2 temas. Primero, la oración intercesora de Daniel a favor de su pueblo, y luego la revelación que Dios a través del varón de Ish, Gabriel, le trae a Daniel con respecto a el porvenir, las cosas que habrían de venir después al pueblo de Israel y a la nación judía, a la ciudad de Jerusalén. Se da el número 70 semanas, cosa no desconocida en el mundo israelita, en el mundo hebreo, en el mundo judío. Las primeras 69 semanas ya están cumplidas, son historia. Desde la salida de la orden, año 444, 445 antes de Cristo, en el 20º reinado del rey Artajerjes Longimano, rey persa, hasta el Mesías príncipe, indiscutiblemente Jesucristo. Ahí hay un periodo que abarca 7 semanas, 62 semanas, 69 semanas, historia bíblica. Y al final leemos, y por otra semana, es decir, estoy hablando del pregonero, el pregonero. Y aquí aparece la historia de la iglesia esculpida, hallada, asentada entre el cumplimiento de la semana 69 y la semana 70, que es aún escatológica, que es futura, que es por venir. La historia de la iglesia está en este paréntesis transitorio
el pueblo que no era pueblo, cuya historia no se le reveló a ninguno en el Antiguo Testamento, aparece entre la semana 69 cumplida con la muerte del Mesías príncipe y la semana número 70, que es por venir. Alabados al Señor. Ahí está la historia de la iglesia. Así que la iglesia es pregonera de la venida del Señor. Pregonera del rapto de la iglesia. Así como para el primer advenimiento o venida de Cristo apareció una figura predicha en el capítulo 40 de Isaías, Juan el Bautista. Así también en el capítulo 9 de Daniel está la figura de la iglesia, pueblo que no era pueblo, no revelado en el Antiguo Testamento, que habría de llevar a cabo la misma labor. Antes de la primera venida de Cristo hubo un pregonero, hubo un precursor. Su nombre, Juan el Bautista. Voz que clama en el desierto, como lo hemos leído en Isaías y como lo hemos leído en el capítulo 3 del Evangelio según San Mateo. Así como el Bautista fue precursor, preparando el advenimiento, preparando la venida para Cristo Jesús, el ungido, el Cristo, el Mesías. El Bautista no se guardó nada en el bolsillo, no guardó nada en el tintero. Lo que el Señor le mandó a hacer, ejecutó. La misión para la cual él fue traído al mundo, la misión para la cual se le dio la vida, la cumplió a cabalidad, muriendo, siendo degollado. Murió, no se guardó nada. A quien tenía que decir la verdad, se la enrostraba. Al propio Israel, conocedor de la palabra, pero apartado de corazón del Dios del cielo, le dijo de esa manera: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Se lo dijo a uno de la dinastía de los últimos edomitas, las últimas figuras de la descendencia de Edom, uno de los Herodes, a uno de los Herodes que tenía sexo con la mujer de uno de sus hermanos, le dijo que no era lícito para él hacer semejante cosa. Este Bautista no se guardó nada, no cambió el mensaje, él no lo cambió, no le echó agua a la leche, no lo cambió, no lo modernizó, sino que lo dejó tal cual se le entregó, así lo dio. Arrepentíos, 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 porque el reino de los cielos se ha acercado. Alabados al Señor. Y la figura del Bautista se agiganta más cuando nosotros entendemos que la iglesia nacida del sufrimiento del Señor, la iglesia nacida del rechazo que Israel hizo de Jesús, la iglesia salida de la cruel experiencia de Cristo en el Calvario, la iglesia salida de allí, la iglesia es precursora del rapto. Así como el Bautista predicó que Cristo habría de venir, nosotros como iglesia tenemos la misión de misiones, de preparar el camino para el rapto de la iglesia. Alabado sea el Señor. Ninguna predicación, ninguna enseñanza, ningún ministerio, ninguna visión que no apunte al hecho de que como iglesia somos precursores del rapto es venida de Dios. Alabado sea Jesucristo el Señor. Y tú y yo estamos absolutamente comprometidos contigo. Nosotros somos muy amantes de decir, de pregonar, de compartir en una vigilia, en un paseo, decir que el Señor habla, que el Señor me dijo, el Señor me dio un sueño, el Señor me mostró, el Señor es conmigo. Ay, qué lindo tener a Jesucristo. Miren una palabra y nos enviamos por WhatsApp en los grupos de la iglesia mensajes, verso tras verso, pues que no se nos olvide que así como el Cristo está comprometido con la iglesia y la sustenta, que de nosotros, ¿acaso no estamos comprometidos con el Cristo que ha de venir pronto? Y la misión bíblica de la iglesia te la resumo en tres. Primero, ser sal de la tierra. La sal preserva. La sal preserva y produce sed que solamente Cristo puede satisfacer. Número dos, la iglesia está llamada en el tiempo de la iglesia a ser la luz del mundo. El capítulo 2 de Filipenses nos llama luminares en el mundo.
Entre más densa es la oscuridad, más debe brillar la luz de Cristo en cada uno de nosotros. En las noches en las cuales vamos a la playa o estamos en una finca y no hay luz eléctrica, no hay fluido eléctrico, sino sencillamente el cielo despejado, es cuando uno aprecia más y más y más estrellas, porque en tanto más tenebrosa sea la noche, más tenemos que brillar nosotros como iglesia, luminares en el mundo, como un mechón inmenso prendido, encendido, que no ha de apagarse. Y número 3, ser templos del Espíritu Santo. Estas 3 misiones son parte del llamamiento que Dios ha hecho a la iglesia en general. Ser definitivamente sal de la tierra, luz del mundo, y ser templos del Espíritu Santo. Alabados al Señor. Así que como el Bautista fue precursor de la primera venida del Señor, nosotros la iglesia somos precursores. La iglesia como tal es la precursora del rapto de la iglesia. El Bautista anunció, nosotros también tenemos que anunciar. El mensaje del Bautista fue arrepentíos, y ese arrepentimiento fue dirigido básicamente al viejo Israel y por extensión a prosélitos, a no israelitas que llegaban y acudían al Bajo Jordán donde el Bautista predicaba y bautizaba. Arrepentidos. Y cuando Cristo empezó a predicar, años de popularidad, cuando empezó a predicar el evangelio, él empezó igual que Bautista: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y no cree usted que hay tanto pecado como ahora? Ahora hay más pecado que cuando nacimos. Ahora hay más pecado, hay más manifestaciones pecaminosas, terribles, apóstatas, postreras. Hoy, más que en el día en el cual nos convertimos a Jesucristo. En mi caso particular, desde el 84 hasta acá, he visto cómo el mal ha progresado. Y el mal no está solamente en el mundo, solamente en las tinieblas, también está dentro de la iglesia apóstata, la iglesia pecaminosa, la iglesia que utiliza el evangelio como modus vivendi y modus operandi, porque operan dentro de la iglesia como falsos ministros para obtener falsas prebendas, para obtener del pueblo no apercibido, que no lee la palabra, que no estudia la palabra, que no quiere al Señor, sino de labios nada más. Ese pueblo es engañado fácilmente por estos pseudo ministros, pseudo pastores, pseudo evangelistas, pseudo profetas. Alabados al Señor. Una época nada agradable estamos viviendo nosotros, tiempos postreros, tiempos en los cuales la iglesia es precursora del rapto. Vamos al punto número 2. Hablemos de Juan el Bautista, hijo de Elizabeth y Zacarías. Ambos eran del linaje sacerdotal. Lo puede leer en Lucas capítulo 1, en los versículos que aparecen ahí en pantalla, del 5 al 25 y del 56 al 58. Vino por providencia divina. El otro Elías, como dice Malaquías. Malaquías predijo que el profeta Elías precedería al Señor. Y no era el profeta Elías el personaje que existió. No, en los tiempos de acá. No. Es una profecía tomada en el Nuevo Testamento para hablar del fuego que había en Elías y del fuego que había en el Bautista. Jesús identificó al Bautista como aquel cuya venida había sido predicha. Alabado sea el Señor. El Bautista vivió en el desierto como nazareo, hizo votos. Su vida desde antes de nacer estaba consagrada al Señor con la misión de ser precursor de la primera venida de Cristo. Vivió en el desierto como nazareo y comenzó su ministerio en el año 15 del emperador Tiberio César. Léalo en Lucas 3, en los primeros 3 versículos. Este Bautista predicó el bautismo de arrepentimiento en preparación de la primera venida del Señor. Lucas 3, del 4 al 14. El Bautista bautizó a Jesús. Mateo 3, del 13 al 17. Finalmente fue encarcelado, ejecutado por Herodes Agripa. Aparece en Mateo 14, del 6 al 12. Este hombre, Alamashama Sama Katarala Mahaya,
fue precursor, una voz que clamaba en el desierto. Alabado sea el Señor. Vamos al punto 2.6. Jesús habló de él. Lo puede leer en Mateo 11, del 7 al 14. Vino pues 6 meses antes que el maestro y predicaba exhortando a apartarse de la ira venidera del Santo de Israel. Expresión típica en Isaías, el Santo de Israel. ¿Cómo? Buscando el socorro del cielo y aceptando el medio provisto, que era Cristo Jesús, el Mesías, el ungido, el enviado del Padre. Ahora una pregunta: ¿cómo era el ambiente social, político y religioso del entorno judío en los tiempos en los cuales el Señor puso en la brecha, puso en el camino al Bautista? Ese ambiente religioso, social, político era como ahora, guardando las proporciones de tiempo y de distancia, de cultura. Evidentemente hay factores en común. En aquella época había una locura. Saduceos, fariseos, escribas, doctores de la ley, miembros del Sanedrín, se creían mejores que todo el mundo. Había orgullo nacional judío porque la palabra le fue conferida por medio de un mediador a través de la entrega por manos de ángeles. Rechazaron a Jesús, no lo reconocieron, fueron envidiosos, fueron orgullosos, prepotentes, altaneros. ¿Y cómo es la condición de ahora, hermano? ¿Es en alguna manera diferente por completo a esta que acabo de mencionar? Pues no. Hay altaneros, hay soberbios, hay quienes se creen mejor que tú y mejor que yo. Y por eso no nos saludan. Hay quienes hacen acepción de personas y que utilizan la iglesia solamente para sus propios malos deseos, para usufructuar de la iglesia. Y para ellos la iglesia no es sino modus operandi y modus vivendi. Alabado sea el Señor. El Bautista predicaba contra el pecado y sobre el pecado. Y cuando sobra el pecado dentro de la iglesia y afuera de la iglesia, ¿acaso no tenemos que predicar acerca del pecado, de que se arrepientan? Predicaba que el reino de los cielos se había acercado. La expresión, la figura del reino de los cielos se usa en Mateo aproximadamente 30 veces. El reino para el cual el arrepentimiento sincero y de corazón es la adecuada preparación. La liberación del pecado es la gran bendición del reino de los cielos. De hecho, Jesús no vino a libertar a Israel, a libertar a Judea en particular, a Jerusalén muy específicamente, de la bota militar del imperio romano. No, su mensaje no era liberación política, no era liberación religiosa, no era liberación militar. Su mensaje era liberación del pecado, del yugo del pecado. Y nosotros hemos llegado a los pies de Cristo, siendo libertados por el poder de la sangre del Cordero. Y no podemos hacernos impíos, abominables, ignominiosos, regresando al vómito, regresando al mundo del cual el Señor nos sacó con mano extendida en día de salvación, en tiempo aceptable. Alabado sea Jesucristo el Señor ahora y por siempre. Así que el ambiente en el cual fue hallado o encontramos al Bautista era un ambiente bastante religioso y bastante pecaminoso, bastante pecador. Por eso el Bautista habló: arrepentíos, arrepentíos. Y cuando Jesús empezó a predicar, usó el mismo lenguaje: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ahora predicar acerca del pecado es estar en sendas antiguas, en sendas de maldición. Al decir de algunos, ahora hablar, fustigar al pecado es ser fuera de moda, antediluviano, precámbrico, adánico, antediluviano, perónico. Y el Señor no cambia. Acuérdate, aquellos que dicen: es que estamos viviendo unos tiempos distintos. Léase, hermano, en la Biblia tuya. A lo mejor ya has arrancado de tu Biblia el libro de Santiago, Santiago 1:17 y el capítulo 10 de Hebreo. Léelo, vuélvelo a leer y entérate que el Señor no cambia. Han cambiado, hemos pasado como humanidad. Hemos pasado de dispensación tras dispensación. Sin embargo, el modo de Dios de tratar con el pecado y el pecador no lo ha cambiado. El modo de Dios de salvar al hombre es el mismo. Habacuc 2:4 que dice: mas el justo por la fe vivirá. Y justicia
Esta justicia de la cual hablo significa creer en Jesucristo, aceptarle y de vivir de conformidad con su bendita palabra. Es decir, aceptar la justicia única que el Padre exige del hombre, de ti y de mí, que creamos en Cristo y que le seamos fieles. Si me amáis, guardad mis mandamientos. 14:15 del glorioso evangelio según San Juan. Alabado el Señor. Pues bien, punto 3. Vamos a Mateo 3:3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Hay que enderezar las sendas torcidas, parecen todas circunvalar con 4 vueltas más. Alabado sea el Señor. En el punto 3 tenemos la cita de Mateo 3:3. La obra del Bautista era despertar la condición de arrepentimiento en las ovejas perdidas de la casa de Israel. No le habló el lenguaje florido, sino directo, escueto, profundo, de frente. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Su misión era quitar todo impedimento de en medio y revelar al mundo al Salvador. He aquí que Jesús vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel y la mayoría, el grueso de la nación judía, le rechazó. Le tuvieron por mentiroso, le mataron, le escupieron, le escarnecieron, le arrancaron la vida. Alabado sea el Señor. Y de esta manera se cumple parte de la gran escritura del Antiguo Testamento en la persona de Jesús. Vamos a Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra, hasta Soledad, hasta Galapa, hasta Barranquilla, hasta Cartagena, hasta nuestro entorno. Mira el llamamiento que el Señor nos ha hecho como iglesia. Ser testigos, ser testigos suyos ahora en Barranquilla, sus alrededores y doquier el Señor nos envíe por su Espíritu Santo. Ser testigos. Somos testigos y podemos hablar de lo que hemos testificado, de lo que hemos visto, oído, experimentado, de lo que experimentalmente hemos conocido. Nadie puede dar testimonio de lo que no conoce. Y aquellas cosas que conocemos, que se nos han revelado, de esas hay que hablar, de esas hay que predicar, de esas y con esas hay que exhortar al pueblo a que no se pierda. Y al otro pueblo que está de espaldas por completo, fríos como un témpano de hielo, un iceberg les queda pequeño, que se arrepientan y vengan de nuevo a los pies del Señor, que no es como tú digas, ni mucho menos como yo lo planteé, es como el Señor lo ha dicho. Nos ha llamado a ser testigos. Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Y qué clase de evangelio vamos a predicar? El mal llamado evangelio de la prosperidad. La verdadera prosperidad de la iglesia es la presencia del Espíritu Santo. En tanto la presencia del poder de Dios está en nuestra vida, somos prósperos. En el momento menos esperado, el Señor dará lo que tiene que dar. Proveerá lo que él ha dicho que va a dar y va a proveer. Pero nosotros no podemos vivir como regla de conducta, viviendo: Señor, dame esto, y dame aquello, cuando nosotros sabemos que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Alabado sea el Señor. Bendito y alabado el Todopoderoso. El Señor está comprometido con nosotros en proveer durante nuestros días todo lo que necesitemos, pero Él quiere y demanda de nosotros que seamos sus testigos, que vayamos al mundo, que prediquemos a Cristo. A veces pues, aún se puede predicar con la boca cerrada, con los hechos. Alabado sea el Señor. Mi alma te alaba y te bendice. Mientras no, iglesia, mientras no llegue tu hora, hermano y hermana, mientras no llegue tu hora, cumple la misión que el Señor ha puesto sobre tus hombros. La misión que el Señor te ha dado, que cumplas en el tiempo, en el lugar que Él ha predeterminado. Mientras esa misión no se ha llevado a cabo, no ha llegado tu hora, no ha llegado tu día, no ha llegado el momento de partir vida. Y durante el desarrollo de tu misión en esta tierra, en el lugar y en el tiempo que el Señor escogió para la obra suya puesta delante de ti, el Señor ha prometido
dar de su presencia a tu vida. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58, el último versículo de este capítulo. Alabado sea el Señor. Vamos a Apocalipsis 22, 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para que el impío se meta más de fondo en la impiedad. Hay tiempo para que el pecador se meta más en el pecado. Pero también hay tiempo para que usted, mi hermano, y yo nos santifiquemos más, nos purifiquemos más, leamos más, busquemos más, nos edifiquemos más. Alabado sea el Señor. Mi alma te alaba y mi alma te bendice, Padre. La iglesia es precursora del rapto. La iglesia es la precursora, el único ente, la única entidad que el Señor ha colocado en la tierra para anunciar que Jesús viene pronto en el rapto de la iglesia, en el arrebatamiento de la iglesia. Es la iglesia, le corresponde a la iglesia, no a ninguna otra organización o entidad, a hablar acerca de esta bendición, de esta esperanza bienaventurada que es la vida eterna en el Señor. Mientras eso no ha ocurrido, hay una labor que llevar a cabo y es predicar y solamente detenernos para predicar la palabra del Señor. Sigamos al blanco entonces. Vamos a proseguir en nuestro mensaje. 3:3. Seguimos hablando de Juan el Bautista. El vestir del Bautista nos recuerda la sencillez de vida de la iglesia primitiva. No había lujos, no había ostentación, no había templos de cristal con puertas de oro y plata. No lo había. Una iglesia sencilla en donde el poder de Dios se manifestaba todos los días. La sencillez, la austeridad en el comer del Bautista nos hacen recordar los días austeros de Elías Tisbita, el que vivió en los días de rey Acab y de Jezabel, el que obró milagros, el que desafió a los 400 sacerdotes de Baal, el que fue alimentado por cuervos y por el cuidado de una viuda de Sarepta de Sidón, el que fue arrebatado al cielo, aquel a quien su siervo Eliseo vio partir en carros de fuego. Alabado sea el Señor. Y Elías es el tipo de la iglesia de rapto que ha de ser levantada con poder y gloria. ¿Quién participará del rapto de la iglesia? Aquel cuya alma no anda en vanidad, aquel de manos limpias y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. A él y a ella está cruzada la invitación del rapto de la iglesia. Y la iglesia, el Bautista llamó a esa generación, escribas, fariseos, saduceos y demás, generación de víboras. Y que yeleme samakuta ramahama rala mahaya. Y nos recuerda algo del desierto típico de la antigua Palestina, que en el desierto aparentemente no hay vida, pero sí hay vida. En los pequeños arbustos medio secos debajo hay alimañas como serpientes muy venenosas, áspides del desierto, alacranes. Esas, cuando hay fuego y se enciende por el calor terrible del desierto, se encienden esos pequeños ramales o ramas o árboles o arbustos, salen corriendo. Generación de víboras. Alabado sea el Señor. Punto número 4. ¿Cómo debe ser nuestro servicio a Cristo? Señor te ha llamado. Está absolutamente claro, nítido, transparente, meridiano, que el Señor nos ha llamado dándonos el mayor de los regalos, la mayor de las dádivas, la más grande de todas, la salvación y la vida eterna. En nuestro tiempo en la tierra, mientras no nos ha llegado la hora, Génesis 28:15, el Señor ha constituido a la iglesia, a nosotros, los creyentes, nos ha puesto en el camino para predicar y anunciar su venida, que está pronta. Alabado sea el Señor. Como precursores, recordemos que tenemos que servirle a aquel que nos tomó por hijos
Ya no somos criaturas simples, sino hijos de Dios, de muy entrañable misericordia en el amado Jesucristo, nuestro Salvador. Nos ha dado la dádiva de dádivas, la salvación. Y en nuestro periplo de vida, en nuestros días en la tierra, Él quiere que nosotros nos consagremos a Él. Y número 2, que le sirvamos a Él. Ahora bien, hablemos del servicio nuestro al Señor, donde el Señor nos ponga en el tiempo en el que nos ponga. Alabado sea Jesucristo. Primero, el servicio, bíblicamente hablando, el servicio nuestro al Señor es prescrito, es decir, ya está establecido. El Señor lo anunció, el Señor lo puso por escrito, el Señor lo ha revelado y lo ha traído a nuestra vida. Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Palabra dada, palabra de recordatorio dada al pueblo que bajo la guía de Josué iba a entrar a la tierra prometida en una generación que a lo mejor se lo había olvidado las palabras dadas desde que salieron de Egipto. Como era una generación relativamente nueva o completamente nueva, era necesario recordarles la ley, la palabra que se les había dado a sus padres. Por eso es un recordatorio. Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. No podemos servirle a dos señores. No podemos servir a dos señores porque menospreciaremos uno y tomaremos al otro. Al único que tenemos que servirle es a aquel que nos ha dado la vida. Yo soy deudor de Cristo. El Señor no es deudor mío. Yo soy deudor de Él. Es decir, todo lo que tengo se lo debo a Él. Lo bueno, lo virtuoso, lo de buen nombre, lo rescatable, lo digno de compartirse, se lo debo al Señor. Todo se lo debo a Él. Soy su deudor. Y no hay nada que yo pueda hacer para compensar su sacrificio en el Calvario. Por eso Él demanda de mí consagración y que le sirva en el momento, en el lugar, en el tiempo en el cual Él me ha colocado. Alabado sea Jesucristo. ¿Cómo debe ser nuestro servicio a Cristo? El Cristo que nos ha redimido. Número 2, nuestro deber principal es nuestro servicio. El servicio al Señor es nuestro deber principal. Deuteronomio 10, versículos 2 y 3. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Así que el servicio nuestro al Señor, que es el punto número 2, es nuestro deber principal. Te ha dado la vida no para que cuelgues el diploma de salvo en la pared alguna en tu casa, en tu apartamento, sino para que le sirvas de hecho al Señor, haciendo lo que Él te manda hacer, no lo que tú quieras, no lo que escuches, no lo que veas, sino lo que el Señor te ha mandado a ti a hacer. Eso te toca hacer a ti. ¿Qué me toca hacer a mí? Dar la palabra que Jehová me ha dado. ¿Qué me toca hacer a mí? Cumplir la misión puesta sobre mis hombros. ¿Qué me toca hacer? Lo que el Señor me ha ordenado hacer. Ay de mí como no lo haga. Punto número 3. ¿Cómo debe ser nuestro servicio al Cristo de la gloria? Debe ser solo para Él. Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Punto número 4. ¿Cómo debe ser nuestro servicio al Cristo del cual hablamos? Al Cristo al cual pedimos que nos guarde del enemigo. Al Cristo al cual le pedimos trabajo, empleo. Al Cristo al cual le pedimos la jubilación. Al Cristo al cual le pedimos que nos guarde de hechicería, de brujería, de brujas fungiendo como pastoras en muchas iglesias, de brujos fungiendo como ministros en otras tantas iglesias. Al Cristo al cual le pedimos que nos guarde, que nos provea, que guarde nuestra casa. Al Cristo de la gloria. Solo a Él debe ser nuestro servicio. Punto número 5. ¿Cómo debe ser nuestro servicio? Más bien el punto número 4. ¿Cómo debe ser nuestro servicio al Cristo? Con corazón perfecto. Primera de Crónicas 28:9 dice, y tú, Salomón, hijo mío,
reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre, porque Jehová no tiene compromiso contigo si tú no tienes compromiso con el Señor. El punto número 5, ¿cómo debe ser nuestro servicio al Cristo, al cual acudimos todo el tiempo? Con integridad de corazón. Efesios 6:5 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, con integridad de corazón. Sigamos al blanco. Hay otros puntos en el servicio. El siguiente punto es cómo debe ser nuestro servicio al Cristo, con humildad, no con soberbia, no con altivez, no creyéndonos mejor que los demás, ni creyendo que sabemos más que los demás, o que somos más doctos que los demás, o que nuestro ministerio es mejor que el de los demás. Con humildad. Porque en el evangelio de Jesucristo, en su iglesia, no hay ni ligas menores ni ligas mayores. Todos por igual necesitamos la instrucción divina. Hechos 20:19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. 26:7 de Hechos, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Defensa de Pablo. Otro punto, ¿cómo debe ser nuestro servicio a Jehová? Con actitud de vigilancia. Lucas 12:37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Aleluya. Y Amasomacaya, un recordatorio del capítulo 3 del libro del profeta Ezequiel, un recordatorio del capítulo 33 del libro del profeta Ezequiel. Somos atalayas. Tenemos que atalayar por la manifestación gloriosa del Cristo que viene pronto por la iglesia. Prepárate. Echa fuera todo peso de pecado. Prepárate, prepárate, orando más, clamando más, buscando más, dejando aquellas cosas que te están impidiendo ver el amanecer de un nuevo día. Alabado sea el Señor. El diablo te tiene enredado, las tinieblas están enredados con pensamientos pusilánimes tontos que no dan, sino que quitan, que no suman, sino que restan. Te has enredado en tus propias cavilaciones y has dejado de ver el norte, has dejado de ver la guía perfecta que es la palabra del Señor por su Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. El atalaya, tenemos que atalayar por la manifestación gloriosa del Cristo de la gloria. Tenemos que atalayar al pueblo, tenemos que atalayar a la iglesia, tenemos que atalayar a nuestra familia. Y no solamente velar por la manifestación gloriosa de la unción del Santo de Israel. No, también tenemos que exhortar, consolar, edificar, animar, enseñar y repetir cosas que aun cuando para algunos son pesadas, para mí no lo son pesadas, porque hablar de la palabra del Señor, ¿cómo va a ser algo pesado para mi vida? Hablar de la palabra del Señor, el libro de Dios, lo escrito, lo condensado en su palabra revelada, escrita, traída a nuestra vida. Eso no puede ser pesado para nuestra vida, aunque ya algunos lo tienen por pesado y quieren oír otras voces, quieren oír otras predicaciones, quieren oír cosas que no convienen a la vida eterna. ¿Cómo debe ser el servicio de la iglesia al Cristo al cual clamamos en tiempos angustiosos? Debe ser con constancia. Constancia. Vamos a Apocalipsis 7:15. Pero estos están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos.
día y noche. Es decir, no cambian, constantes, que seamos los mismos de ayer y de hoy por siempre. Ay, hermano, pero tú todavía sigues predicando sobre sendas antiguas. Amén. No me voy a desviar, no voy a predicar algo raro, ignoto, extraño, bizarro, que no le pertenece al evangelio de Jesucristo. Voy a predicar lo mismo, pero son tiempos diferentes. Pero Cristo no cambia, no cambia, Él no cambia, Él es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos. En Jehová no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Por qué va a cambiar la iglesia? ¿Por qué va a cambiar el precepto del Señor? ¿Por qué va a cambiar tu vida? ¿Por qué va a cambiar la mía? Alabados al Señor. Tenemos que arrepentirnos y predicar arrepentimiento a aquel que anda haciendo lo malo. ¿Cómo debe ser nuestro servicio al Señor? En santidad y justicia. Lucas 1:75. En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Alabados al Señor. Y este servicio, las características del servicio nuestro como iglesia al Cristo de la gloria, te las he resumido. Ahora bien, este servicio al Cristo, como Él lo ha estipulado en la palabra y revelado a nuestra vida por su Espíritu Santo, conlleva, arroja como resultado unas bendiciones que son promesas, unas benditas promesas de Jehová para todo aquel que le sirve así. La primera promesa tiene que ver con el sustento del cuerpo, que Él te tiene que proveer, porque es la palabra de Él está intervenida. Él ha intervenido, palabra, promesa, juramento. Sustento del cuerpo. Éxodo 23:25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Para que esto se cumpla, tenemos que cumplir nosotros nuestra parte del pacto. El Señor nos ha llamado a ser ¿cómo? A ser testigos de Él. Nos ha llamado a consagrarnos a Él y para Él. Y nos ha llamado a servirle a Él en el momento, en el lugar, en el cómo que Él ha estipulado para cada uno de nosotros. No es como tú digas, no es como yo diga, es como el Señor dice, porque Él es Señor. Tú no eres Señor y yo menos, somos siervos. Y en la casa del Señor no hay muchos señores, hay un solo Señor y los demás somos siervos, sirvientes, esclavos de Jesucristo el Señor, para la gloria y honra del Padre. Alabados al Señor. Otra promesa bendita, una bendición prometida, seguridad. Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Alabado sea el Señor. La obra nuestra, o mejor aún, la obra que el Señor puso delante de nosotros, sobre nuestros hombros, que es suya, en la cual somos sencillamente sus sirvientes, sus siervos. Somos instrumentos nada más de justicia. Esa obra, cuando la llevamos a cabo como el Señor lo indica en su palabra, cuando el servicio que Él demanda de nosotros lo ejecutamos, lo implementamos, lo llevamos a cabo como lo prescribe la palabra, entonces y solo entonces el Señor interviene y dice: a este le voy a proveer porque me está sirviendo como yo quiero que me sirva, está predicando lo que yo le mando a predicar, está haciendo lo que yo le mando a hacer, y aun cuando sufre, aun cuando es perseguido, está haciendo mi voluntad. Para aquel que le sirva al Señor de esta manera, el Señor ha prometido por su palabra, y ella no puede mentir, proveer pan y curarle de toda enfermedad. Y aparte de esto, para el que le sirve de corazón, cumpliendo las condiciones con el servicio del cual hemos hablado un poquito en esta mañana, el Señor ha prometido protección. Entonces, si yo ando haciendo lo malo, lo perverso, lo cruel, lo no santo, lo prosaico, tendré solamente el nombre, el remoquete, el alias de cristiano evangélico, pero de hecho no lo seré. Entonces, he oído a muchos decir:
Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Pero cuando yo veo la vida de ese o de esa, yo veo que sí, esas armas sí van a prosperar contra ella y contra él, porque él no está ni ella tampoco está en los caminos del Señor. Citar la palabra como citar la palabra es hacer lo que muchos choferes de buses hacen. Uno se embarca en el bus o muchos taxistas hacen. Tienen el Salmo 91 abierto. La Biblia, la pequeña Biblia con telaraña y todo abierta en el Salmo 23 o el Salmo 21. O la cita escrita de Isaías. ¿Y de qué sirve eso? Un amuleto. Y el Señor no quiere eso. Es que sea palabra escrita en las tablas del corazón.